Washington de repente está entrando en pánico por dos cartas. No por la inflación, no por la guerra, no por dos acusaciones formales, por dos cartas. Y de alguna manera, estas dos cartas pueden haber expuesto accidentalmente el mayor problema dentro de un partido de cara al 2026. Porque una carta se suponía que debía aterrorizar al círculo de Trump. Y la otra revela algo mucho peor. Y tiene que ver con este hombre. Y algo que él escribió, obligando a los medios a admitir algo muy doloroso ahora. Voy a desglosarlo. En realidad es un poco divertido. Vamos a analizar lo que Hakeem Jeffries pudo haber revelado accidentalmente. Tanto así que CNN e incluso Político tuvieron que dar la voz de alarma. Y las victorias de Trump en políticas públicas, mientras se acumulan en segundo plano, hacen que este mensaje cause tal revuelo en Washington que todos entran en pánico. Y luego sale un segundo mensaje, algo que está en el escritorio Resolute, y expone una diferencia entre dos partidos, uno que maneja las crisis y otro que las crea. Y eso es solo el comienzo de lo que tenemos que hablar. Porque al final de toda esta transmisión, una nueva línea estratégica demócrata que Político está usando, y lo digo en serio, la nueva estrategia demócrata va a impactar de una manera completamente diferente a lo que esperas. Así que recuerda, estamos hablando de cartas, no de misiles, no de acusaciones formales, no de filtraciones de fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, cartas. Aparentemente Washington se ha convertido en un Hogwarts lleno de cabilderos. Y según las narrativas de los medios, estas cartas son tan peligrosas, tan serias, tan políticamente explosivas, que todo el entorno de Trump va a colapsar. CNN, pon tu música. Anderson Cooper, pon tu gesto de preocupación. Desplieguen de inmediato los gráficos de emergencia democrática. Pero cuando en realidad te lea una de las cartas, te darás cuenta de que está pasando algo muy diferente. Expone su mayor debilidad. Mientras que la otra carta que no se nos permite leer, bueno, aparentemente está planeando algo a mucho más largo plazo. Y este contraste importa. Porque recuerda lo que siempre digo, Orange Man Bad. Bueno, Orange Man Bad está acumulando silenciosamente logros de política pública como un tipo que está haciendo speedrun en un juego de estrategia, mientras el otro lado discute la pantalla del tutorial. Y ahora incluso los medios liberales tienen que admitirlo, y ahí es donde hoy se vuelve realmente peligroso, no para Trump, sino para los demócratas. Así que déjenme leerles una parte de esta carta de Huck Jeffries. Empieza con "Querido colega". Una carta advirtiendo sobre la supresión del voto, una carta advirtiendo sobre la manipulación de distritos electorales y las amenazas a la democracia. Planes republicanos, el típico discurso del fin de la civilización, el costo de vida, las cuentas del supermercado por las nubes, los precios de la gasolina aumentando, el sistema de salud que le han quitado a millones, y una guerra imprudente por decisión propia que arde en el Medio Oriente. Donald Trump es profundamente impopular y los republicanos no han logrado mejorar la vida del pueblo estadounidense. Ataque a los mapas electorales, elecciones de medio término basadas en dos decisiones judiciales flagrantes, llenas de partidismo de extrema derecha. Él menciona a extremistas de extrema derecha, extremistas del Partido Republicano aquí, y lo vuelve a hacer al final. Nuestro esfuerzo por oponernos enérgicamente a los planes de redistribución de distritos de los republicanos no se detendrá aunque haya fracasado. Liderados por el Caucus Negro del Congreso y grupos nacionales de derechos civiles, los demócratas están luchando contra la manipulación racial de distritos de la era de Jim Crow. Eso está bien, metió la carta racial ahí. Los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes en noviembre. No tienen un plan para lograrlo. No tienen un plan sobre qué harán con este poder que supuestamente van a tomar y no tienen un plan para sus votantes. ¿Cómo crees que Político cubriría esto? Porque sé cómo lo cubriría yo. Y quiero que lo pongas en los comentarios porque, para mí, creo que ya he leído esto antes. ¿Tú qué piensas? ¿A ti también? Porque cuando llegue a cómo lo cubre Político, rápidamente entenderás lo que acaba de ocurrir y por qué todo esto importa. Porque mira, todos los partidos políticos enmarcan las elecciones de manera agresiva. Eso pasa. Así es la política. Pero todo esto importa porque, ¿cuál es el verdadero mensaje aquí? ¿Qué se les está ofreciendo a los votantes? ¿Cuál es su plan contra la inflación, su visión energética, su estrategia fronteriza, su recuperación de la manufactura, su reducción del crimen, su recuperación económica para la clase media? ¿Algo? Hace apenas unos días hablamos de eso. Todo lo que escucho es silencio. Deja a un lado todo este lenguaje dramático. Tú nunca emocionaste a esa cosa. Hombre naranja malo. De nuevo, eso es todo. Pero así es como Político lo cubre. Y Chuck Todd lo cubre, y muchos otros lo cubren.
Eso te da lo que acaba de ocurrir, y con eso seguiremos en un momento. Antes de continuar, quiero agradecerles de nuevo a todos los que fueron a Facebook ayer. Quiero que me sigan ahí. Solicitud de amistad. Eso estuvo bastante lleno. Me encanta que me sigan porque me gusta darles algo más que solo las noticias. A veces pueden conocer un poco sobre Lisa y mi vida fuera de aquí. Y cuando nos alejamos de esta cámara, créanme, es una perspectiva bastante interesante. También quiero dar la bienvenida a todos nuestros nuevos suscriptores aquí. Gracias, bienvenidos a casa. Asegúrense de tener la campanita activada en todas. Y también vamos a dar una pequeña vuelta de victoria en Restrictor Republic porque ustedes saben que ayer hubo una audiencia en el Congreso con uno de mis doctores menos favoritos sobre una historia con la que, bueno, todos hemos vivido durante muchos, muchos años. Y algo que cubrimos fue validado ayer. No será una transmisión larga, pero en ella te daré toda la base y el contexto de lo que se cubrió ayer en ese testimonio ante el Congreso. Te invito a Restrictor Republic, 14 días gratis, suscripciones mensuales y anuales. Asegúrate de entrar ahora. Mientras continuamos con esta historia que empieza a acumular victorias, ¿no es así? Pero como la estrategia para asfixiar al régimen iraní se materializa en la isla de Karg, hombre, hablamos de esto, ¿verdad? Miren, demócratas, así es como se ve el éxito. El éxito de una estrategia a largo plazo. Algo que tal vez aborda la ansiedad económica, un partido que ha abordado preocupaciones fronterizas y el crimen. Un partido que está ofreciendo soluciones, que no se dedica a una guerra emocional permanente. Y eso es lo que pone nerviosa a la gente, porque esto no es política del enojo. Ahora, esto es política de resultados, porque mientras todo este griterío sucede, la administración de Trump sigue sumando puntos en silencio. La campaña de presión contra Irán, la próspera economía de guerra de Trump explicada en una sola gráfica. Pero la guerra es mala. Todos gritan. ¿Pero por qué está creciendo? ¿Por qué se están generando empleos? ¿Por qué la industria está creciendo? Porque incluso ahora, los críticos tienen que notar que la estrategia de la administración hacia Irán parece materialmente diferente a la anterior de, por favor, dejen de enriquecer uranio mientras enviamos tarimas de dinero en efectivo. Esto de la manufactura y la defensa que nadie esperaba, esta llamada discusión sobre la economía de guerra que está surgiendo en los medios financieros es fascinante porque revela algo importante. El poder industrial vuelve a importar. Las cadenas de suministro vuelven a importar. La producción nacional vuelve a importar. El experimento global de que todas las naciones deberían depender unas de otras para siempre se topó con un muro llamado realidad o llamado presidente Trump. Y él lo entiende. Por eso los mercados siguen reaccionando de manera diferente a lo que los medios tradicionales probablemente te siguen diciendo que va a pasar. Los medios dicen caos. Los inversionistas cada vez ven una dirección diferente. Esa desconexión es políticamente letal. Y luego tenemos la Fed y el fraude. No te preocupes, son dos historias diferentes. Confirman a Kevin Warsh. Votación en el Senado según la línea del partido. Eso duele mucho porque en realidad eso es inusual. Muy inusual. En una votación mayormente dividida por líneas partidistas, lo cual te dice algo importante. Incluso las líneas de batalla de la Reserva Federal ahora se están volviendo abiertamente políticas. Eso significa que el debate sobre el futuro económico ya no está oculto detrás de un lenguaje tecnocrático. Los estadounidenses finalmente están viendo la lucha de poder directamente y no se puede evitar. 54-45. Triste, ¿no? Están convirtiendo todo en política, cuando tienen razones importantes para preocuparse. La ofensiva explosiva contra el fraude de J.D. Vance está a punto de poner muy nerviosos a algunos gobernadores de estados demócratas. $1,340 millones de aplazamiento de Medicare contra California. Interesante. California entra en la conversación. Totalmente loco. Y el gobierno federal retiene 1.3 mil millones en reembolsos de Medicaid a California, citando fraude. Preocupaciones masivas por los reembolsos de Medicaid, acusaciones de fraude, resistencia federal. California vuelve a estar en las noticias. Esto se ve muy mal para los demócratas ahora, ¿no es así? De cara a las elecciones intermedias. Mira, ellos tienen problemas reales de los que ocuparse, no solo el Trump malo de siempre. Y aquí es donde los demócratas tienen una vulnerabilidad gigantesca de cara a las elecciones intermedias. La confianza. Porque los votantes pueden tolerar desacuerdos ideológicos, pero no van a tolerar la percepción de incompetencia para siempre. Especialmente cuando los costos siguen aumentando. Especialmente cuando la gente se siente presionada, especialmente cuando los sistemas de gobierno parecen caóticos. Eso se vuelve políticamente explosivo. Y luego tienes un problema aún mayor encima de todo eso. Esta semana, el alcalde demócrata de Arcadia, California, sí, otra vez, esto se está convirtiendo en un desastre de imagen para los demócratas.
Se declaró culpable de cargos por actuar como un agente ilegal de la República Popular China. Ella enfrenta hasta 10 años de prisión por el delito, y esto plantea preguntas sobre cuántos alcaldes estadounidenses más están en la nómina de gobiernos extranjeros. Uy, hombre, estos titulares se enfocan constantemente en la disfunción urbana, el aumento de tensiones, fallas de liderazgo, conflictos en ciudades santuario, presión financiera o preocupaciones sobre la seguridad pública. Justo o injusto, esas historias empiezan a formar una percepción nacional. Y la percepción en la política se convierte en realidad increíblemente rápido. El problema para los demócratas ahora es que ya no controlan completamente el ecosistema de información. Hace 10 años, las noticias por cable podían controlar todo, podían darle enfoque a todo. Pero hoy en día, los creadores independientes, los podcasters, YouTube, las transmisiones en vivo, bueno, ellos controlan la narrativa. Ellos rompieron el control de la narrativa, lo que significa que la mala imagen ahora se difunde a la velocidad de la luz. Y una vez que los votantes asocian emocionalmente el caos con la marca política, esa marca tiene un gran problema. Bueno, tienen muchos problemas graves, solo mira sus ciudades. Pero aquí es donde esta noche realmente se vuelve increíble. Los medios liberales empiezan a decir lo que los comentaristas independientes han estado diciendo durante meses. Sorprendentemente, lo cubrí ayer en este tema. Empiezan a aparecer artículos que cuestionan abiertamente si los demócratas se están alejando del discurso sobre el Estado de Derecho. Incluso el analista de datos de CNN, mi favorito, tiene que admitir algo bastante incómodo y vergonzoso. Esto aún no se acaba, especialmente con la redistribución de distritos. Cuando miramos hacia la carrera del Congreso en 2026, uno pensaría que la ventaja de los demócratas se ampliaría en la encuesta genérica para el Congreso. No pasó. Mira, en marzo los demócratas tenían una ventaja de 6 puntos. Mira esto ahora. Los demócratas tienen una ventaja de 3 puntos. Y quiero que notes las letras amarillas. ¡No! No hay un líder claro. Está dentro del margen de error. Así que, a pesar de todo lo que se dice sobre la impopularidad de Donald Trump, la realidad es que los republicanos siguen muy presentes en la contienda en lo que respecta a las elecciones intermedias del Congreso que se llevarán a cabo en, ¿qué? 6 o 7 meses a partir de ahora. Sí, Pero él no fue el único que tuvo que admitir algo bastante incómodo, ¿verdad? Ahora, Friday es el 1% de 1%, de cualquier manera. La cantidad de personas en la política o que siguen la política de cerca, que estaban dispuestas, que son demócratas, que estaban dispuestas de inmediato a decir manipulado, sesgado, sí. Así es exactamente como Donald Trump reacciona a todo. Literalmente estás adoptando es la izquierda porque... de lo malo que es Trump. Sí. Es increíble. Es como, ¿te oyes? Y sabes, no quiero sentarme aquí y decirte lo dije, pero esto es exactamente lo que temía con el segundo mandato de Trump. Él no ha cambiado las reglas. Chuck Todd de repente empieza a reconocer problemas de comunicación. ¿Qué está pasando ahora? Esa es la parte más graciosa. Lo presentan como si hubieran descubierto la Atlántida. Noticia de última hora. El agua sigue mojando. Hemos estado hablando de esto desde hace, ¿qué? Semanas, meses. El problema no es que los demócratas se opongan a Trump. Eso es política absolutamente normal. El problema es que tienen a personas como Hakeem Jeffries representándolos. El problema es que la oposición se volvió toda su identidad. Y una vez que todo tu movimiento se vuelve emocionalmente dependiente de un solo oponente, te quedas sin sustancia estratégica. Cuando pienso en estratégicamente vacío, pienso en Hakeem Jeffries. Porque todos hacen una pregunta. Está bien, pero ¿qué vas a hacer tú? Y nunca obtienes una respuesta. Pero aquí está la parte graciosa. Político, hablando sobre esa carta de Hakeem Jeffries que leímos antes. Justo 2 semanas después de que el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, prometiera desatar una guerra total cada vez, todo el tiempo, su lado se ha visto obligado a cambiar drásticamente, a una postura defensiva gracias a un par de fallos judiciales que movieron el mapa de la Cámara hacia el Partido Republicano. Ahora, con pocas o ninguna posibilidad de volver a redistribuir distritos antes de noviembre para contrarrestar las ganancias del Partido Republicano de 10 o más escaños favorables en la Cámara. Los demócratas están atrapados haciendo algo que conocen muy bien, culpar al presidente Trump y esperar que eso motive a los votantes a salir a votar por ellos en las elecciones intermedias. Bueno, ellos siempre han hecho eso. Siempre ha sido Trump malo, siempre ha sido echarle la culpa al presidente Trump de cualquier cosa, por todo. Everything. Pero es el titular principal el que revela la historia. Un nuevo mensaje para las elecciones intermedias. Los demócratas adoptan un nuevo mensaje para las elecciones intermedias. ¿Tan desesperados están? ¿Tienen tan poco mensaje que llaman nueva a una estrategia vieja?
están en pánico total en este momento. Y estoy disfrutando cada minuto de esto. Por una carta demasiado simplificada escrita por Hakeem Jeffries. ¿Eres el heredero aparente? Bueno, para Trump esto es genial. Porque mientras tú entras en pánico, él está planeando, como siempre, que es la carta 2, la que está dentro del escritorio Resolute, que casi siempre hay una ahí. Las llamadas instrucciones de contingencia para J.D. Vance. Ahora, si estás de acuerdo con Trump o no, es irrelevante. El punto es que un lado está tan consumido por el odio hacia un hombre, mientras que el otro lado parece enfocado en construir continuidad más allá de él. Esa distinción importa enormemente porque uno parece reactivo y el otro estratégico. Esa es la mayor ironía de todo esto. Cuanto más intentan los demócratas centrar todo alrededor de Trump, más lo mantienen sin querer en el centro de la política estadounidense. Incluso cuando desesperadamente quieren seguir adelante, lo que significa que Hakeem Jeffries pudo haber revelado accidentalmente el problema exacto que los demócratas están tratando de ocultar. El viejo manual sigue siendo el manual. Lo que es viejo no es viejo. Es ahora. Y hasta sus propios aliados en los medios lo saben. Verán, los movimientos políticos sobreviven gracias al impulso, no solo a la indignación. Y hoy, lo más peligroso para los demócratas puede que no sea el presidente Trump, y no es el presidente Trump. Cada vez queda más claro que después de todos estos años, a sus votantes todavía les están dando exactamente el mismo guión. Vacío. Excepto que ahora solo es más fuerte porque CNN Político y Chuck Todd están nerviosamente llegando a la misma conclusión. Y sabes, el pánico dentro de Washington se está volviendo muy real cuando ya no pueden ocultarlo. Y eso es antes de que siquiera lleguemos a la segunda parte, donde hay aún más nerviosismo ahora. Sorprendente Washington, la censura, los verificadores de hechos, la destrucción de carreras, la frase "confía en la ciencia" repetida como una especie de canto de oración gubernamental, mientras que cualquiera que hiciera preguntas era empujado al ostracismo digital. Bueno, ayer hubo una audiencia, ¿verdad? Y esto va a tener repercusiones mucho más allá de lo que los medios tradicionales te van a informar. Así que vamos a celebrar porque todo lo que hizo fue validar lo que informamos desde el primer día sobre algo que ha afectado a cada uno de nosotros. Así que si aún no has visitado Restricted Republic, espero que me acompañes ahí. 14 días gratis para que revises la transmisión. Créeme, si no te gusta lo que ves ahí, puedes cancelar desde tu panel de control. Te estoy invitando. Por eso ofrecemos 14 días gratis. Pero te prometo que una vez que vayas ahí, no buscarás tus noticias importantes en ningún otro lugar. En nombre de Restricted Republic, este ha sido tu informe de Psycho Nation. Mi nombre es Justus Knight. Me despido.